vamos a hablar a continuación aquí en esta emisión desde el aula, desde la secundaria 4 Moisés Sáenz, con un personaje, Pati, una mujer cuyo nombre es muy conocido en el escenario político de la Ciudad de México, sobre todo en los últimos años, y sobre todo considerando el expertise que tiene, los conocimientos que tiene en materia justo de derechos. Tengo frente a mí, Pati, a Nacheli Ramírez, quien fue hasta hace unos días la ombudsperson de la Ciudad de México durante 8 años y quien está recién estrenándose en el cargo al frente de la Secretaría de la Contraloría de esta capital en una votación unánime que tomó el Congreso capitalino. Muy buenos días, Nacheli. Muy buenos días, Adriana. Encantada de estar aquí en la secundaria 4 y además con IMER, que grandes aliados e importantes para la comunicación en esta ciudad y en este país. Nacheli, muchas gracias a usted por su tiempo, por venir para acá. Y bueno, en primer lugar, el tema es las niñas, los niños, les niñas y adolescencias como sujetas de derechos. ¿Cuáles son los derechos que tienen, Nacheli? Pues básicamente los mismos derechos que tenemos los adultos, ¿sí? Agregando una cuestión importante. Cuando eres niña, niño o adolescente o niñe, ¿no? Tienes un sentido de que los adultos, el mundo adulto tiene la obligación de protegerte. Es decir, son sujetos de derecho con una lógica de protección reforzada. ¿Por qué? Dado la etapa de desarrollo, dado que hay la necesidad de ir acompañando lo que en derecho se llama la autonomía progresiva, ¿no? Y esto es muy importante, por ejemplo, estando aquí en la secundaria, cuando hablamos de derechos de niñas y niños, son, digamos, la manera de ejercerlos, de gozarlos y disfrutarlos, va progresivamente construyendo esta autonomía, ¿no? Y no es lo mismo estar en un preescolar, ¿no? A estar aquí con adolescentes que están exactamente construyendo cada vez más su autonomía a partir de tener mayores elementos para enfrentarse al mundo adulto, ¿no? ¿Qué es lo que ha enfrentado o qué es lo que ha ocurrido con los derechos de las y les niñas y adolescencias a lo largo de los últimos años? ¿Cómo han evolucionado? ¿Qué derechos les han venido reconociendo? Para empezar, pues de entrada reconocerlos. Estamos hablando que la Convención de los Derechos del Niño se signó en el 1989, la Convención en general. México la ratifica exactamente hace un mes, en septiembre, cumplimos un año después exactamente de ratificación de esta convención, 35 años de ratificada. Es muy joven, ¿no? Es muy joven, es además la primera que instala la determinación de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y todavía aún se enfrenta a muchísimas resistencias culturales, ¿no? ¿Cómo cuáles, Nacheli? No, pues tenemos la visión de que los niños son seres humanos en chiquito, ¿no? O que necesitaban ser tutelados, o que no tenían voz y que por lo tanto que son como incapaces, ¿no? Y esa lógica persiste en la lógica de no enseñarlos o no promover que puedan tomar decisiones, que podamos escucharles las lógicas de sus preocupaciones, ¿no? Y es un reto no nada más en el marco de derechos, que lo es, porque hay que reconocerlos exactamente como son, sino también en el mundo real. Hoy por hoy, en este siglo XXI que nos resistimos muchas personas del mundo adulto a no reconocer, pues estos adolescentes y estos niños nacieron con otro chip. Así es, y naturalmente tienen lógicas de relación y tienen lógicas de comunicación y muchísimas otras cosas que rebasan el mundo adulto. Yo creo que la gran ruptura de la relación del mundo adulto con los niños y los adolescentes hoy es que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos una generación de edades menores que enseña o que tiene mayores conocimientos, sobre todo en el área, vamos a hablar tecnológica, que el mundo adulto, ¿no? Y eso le cuesta mucho trabajo porque estamos hablando de una relación de poder, ¿sí? Que ¿sí? Se ve cuestionada por esto.
Y sobre todo cuando se viene, y ahora que habla de resistencias, cuando nos hemos enfrentado o hemos visto cómo se han diseñado sistemas pedagógicos y en otros sentidos políticos desde una perspectiva adultocentrista. Totalmente, desde la vista de los adultos, y yo creo que la apuesta que estamos teniendo hoy es una apuesta que intenta avanzar sobre otras lógicas, ¿no? De entrada, a lo largo de todo lo que es la nueva apuesta de la nueva escuela mexicana, hay un sentido de derechos de manera transversal, ¿no? En toda la currícula, en todo lo que es el planteamiento, digamos, de apuesta, tanto teórica como metodológica, ¿no? Porque se estimula y cada vez más se pide, ¿no?, que se rompan los métodos tradicionales, que los niños, las niñas y los adolescentes participen en las lógicas de la construcción y la discusión del conocimiento y los saberes, que además es muy importante, ¿no? Hablando igual de la tecnología y de este siglo XXI, la escuela cada vez más paradójicamente tendría que regresar a sus orígenes, ser una escuela donde lo que nos enseñan es cómo relacionarnos, cómo estar entre unos y otros, porque la información inunda en las redes, ¿no? Y aquí lo importante es cómo enseñamos a nuestros niños y niñas y adolescentes a discernir sobre esa información, a analizar sobre esa información, a sintetizar esa información, en sentido estricto, a leer esa información. Siendo como, o considerando a las infancias y adolescencias como actores pasivos, ¿no? O sin mayor perspectiva, que era lo que había antes, ¿así entiendo? Así es, y esa es la parte más tradicional, ¿no? Llegaba un maestro, en muchos momentos, naturalmente, todavía en mi época, yo nací en 1960, ¿no? Pues el que acumulaba el saber completo era el maestro, ¿no? Hoy por hoy, pues en algún momento platicando con maestros era ver qué pudiste enseñar hoy que no está en la red. Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Y creo que la apuesta es esa, ¿no? Es cómo les damos herramientas hoy a los niños, las niñas y adolescentes para discernir, para analizar, para poder, porque también, así como la red tiene muchísima información, hay información falsa, hay información que sí es coherente y cada vez más, digamos, la enseñanza tradicional, la de nada más la transmisión de datos, pues nos deja muy atrás, ¿no? Entonces creo que el llamado, y tiene mucho que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes, es un llamado a cómo construimos escuchando, participando y con esas lógicas. ¿Qué encuentra usted, Nacheli, en estos elementos, en los contenidos más bien pedagógicos de la nueva escuela mexicana que contribuyen a esta cultura distinta en materia de derechos? Pues fíjate que es transversal, porque el enfoque de derechos lo tiene de manera transversal en todos los contenidos, y no nada más en una apuesta teórica, sino en una apuesta de abordaje pedagógico, porque la apuesta metodológica es: dejemos de transmitir direccionalmente y tratemos de escuchar, relacionarnos, oír opiniones e ir construyendo conocimiento a partir de lo relacional, ¿no? Que hacia allá va, ¿no? El objetivo también cívico de la nueva escuela mexicana, ciudadanía crítica. Totalmente por ahí. A ver, ¿qué estamos construyendo cuando la ciudadanía no empieza a los 18 años, ¿no? La ciudadanía se construye, ¿no? Y se construye pues desde la escuela, que es el ente de socialización. La escuela moderna en el mundo se crea exactamente con esas lógicas. No era nada más, o más bien ni siquiera el fin último era que la gente no sea analfabeta o que aprenda matemáticas, era la escuela es básicamente, y lo dicen los clásicos, se gesta como un espacio de control social. Sentido el control social no tanto de dominio, sino de relación. ¿Por qué? Pues porque cambia las dinámicas de un mundo que era un mundo medieval de sectas a un mundo moderno que requería de la industria, que requería el desarrollo económico y las grandes discusiones como pueden ser la modernidad de la Revolución Francesa y el pensamiento, digamos, que sustenta lo liberal de nuestra época, ¿no? El concepto de democracia también. Totalmente, claro, de ahí se construye. Entonces, nosotros no podemos demandar que los compañeros que están, los muchachos y las chicas que están ahorita estudiando las aulas, ahorita en esta secundaria, no
de entrada no reconocerlos como ciudadanos en la lógica de su edad y en la lógica de su etapa de desarrollo. Y la otra, no podemos demandar que de repente 5 años después, aquí tenemos a adolescentes de 13, 14 años y que amanezcan un día teniendo 17 y que al otro día mágicamente entonces sean ciudadanos, ¿no? Sí. No, tenemos que construirlo y yo creo que eso aporta mucho la escuela y aporta mucho la apuesta pedagógica que tiene la nueva escuela mexicana. Desde la educación, desde el primer año de primaria, ¿no? Exactamente. Ahora también preguntarle a Nacheli, usted hablaba de resistencias. Se han encontrado, sobre todo para que se puedan ejercer las infancias y adolescencias, y yo sí quisiera mencionar el les niñez, porque hemos visto decisiones recientes que se han tomado, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, ¿no? Que veíamos al Congreso con una iniciativa del PAN hablando del lenguaje, mantener el lenguaje, la corrección en el lenguaje que le llaman, la corrección en el lenguaje y solamente mencionar las y los, no. Pues sí, estábamos escuchando a Nacheli Ramírez en esta entrevista con mi compañera Adriana Estela Flores, hablando sin duda de este tema importante, los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes, cómo se debe de ir construyendo precisamente ese camino hacia ser ciudadanos, ¿no? Pero desde las primeras etapas de la vida. La verdad que muy, muy interesante lo que estábamos escuchando ahí desde esta escuela que está ubicada en San Cosme, aquí en la Ciudad de México, donde Adriana Estela Flores les ha compartido a ustedes testimonios de maestros, de alumnos, de alumnas sobre lo que significa la nueva escuela mexicana, la importancia siempre de ir preparando a nuestras infancias y a nuestros adolescentes, porque la verdad es que por lo que escuchamos tienen muchísima información, tienen mucha claridad en su pensamiento y bueno, pues eso nos da mucho gusto porque efectivamente pues es otra generación abierta a todo y entonces por eso importante siempre escuchar todas estas voces desde las primeras etapas. Qué maravilla de verdad los testimonios que hemos estado escuchando y que bueno que les ha compartido Adriana Estela Flores, con quien vamos a regresar más adelante en esta esta conversación que sostiene desde el lugar, desde la escuela.